Buenas tardes para todos. Vamos a hablar de la introducción a la infección de sitio operatorio, teniendo en cuenta que este tema va a ser transversal en mucho de lo que veremos durante este semestre, específicamente en diferentes sitios anatómicos y en diferentes situaciones clínicas. Vamos a hablar de algunos principios rectores, especialmente definiciones y cómo se enlaza esto con la clasificación de las heridas. Vamos a hablar de algunos factores de riesgo, del diagnóstico microbiológico, haciendo relación con lo que ya habíamos hablado sobre toma de muestra, y algunos principios generales de prevención. Toda la parte de antibioticoterapia merece una charla aparte, entonces esta se dará en el contexto de terapia antibiótica, tanto profiláctica como terapia empírica y dirigida. Entonces, realmente este es un problema grande de salud pública. Le va a ocurrir entre el 2 y el 5% de todas las personas que sufren una cirugía por una herida limpia y cirugías no abdominales, y aproximadamente el 20% de los que sufren cirugías abdominales podrían sufrir este problema. Esto va a resultar más de 150.000 infecciones de sitio operatorio solo en Estados Unidos. Y entre el 40 y 60% de estas infecciones se consideran prevenibles. Esto la hace una de las infecciones asociadas al cuidado de la salud más importantes en todo el mundo, y generalmente se va a asociar con una estadía, un aumento de estadía de 7 a 10 días, y aumenta de 2 a 11 veces el riesgo de muerte comparado con los pacientes quirúrgicos que no desarrollan una ISO. Entonces, en términos de prevención de eventos adversos y de ahorro de costos, impactar en infección de sitio operatorio realmente hace la diferencia. Se asocia con una mortalidad alrededor del 3%, teniendo en cuenta de que la vasta mayoría de las infecciones de sitio operatorio son superficiales, y la poca ocurrencia que da con las profundas, estas tienen muchísima más mortalidad, y por eso es que se ve un poco baja esta mortalidad. Pero analizándola desde caso a caso, vemos que dependiendo del grado de profundidad de la infección va a haber una gran diferencia en la mortalidad. De hecho, el 75% de las muertes relacionadas con complicaciones quirúrgicas están relacionadas con las infecciones de sitio operatorio, y aproximadamente $10 billones se gastan anualmente en esta patología, lo cual la hace una de las más importantes en términos de infecciones hospitalarias. Hay que tener un principio aquí rector, y es clave saberlo, y es que todas las heridas, por definición, por mejor que hagamos la técnica de antisepsia o el lavado, van a ser colonizadas, ¿sí? Nosotros tenemos microorganismos en nuestra biota, hay microorganismos que son transitorios en la misma, y esto hace entonces de que la presencia de los microorganismos en las diferentes heridas sea imposible evitar. Eso también nos debe a ser muy conscientes del uso de las pruebas diagnósticas, porque muchas veces podemos obtener microorganismos que no necesariamente están causando infección. Entonces, aunque todas las heridas están colonizadas, no todas las heridas quirúrgicas estarán infectadas. Eso es clave al poder caracterizar y clasificar estas heridas y estas infecciones, puesto que los elementos que nos permiten hablar de una infección de sitio operatorio tienen mucho que ver con los factores de riesgo, las características del paciente, las características de la herida y el perfil, por ejemplo, temporal de los eventos. Esto ya permite hacer una clasificación de un evento infeccioso como tal. Entonces hay que recordar que las heridas generalmente las podemos clasificar en dos tipos: las heridas agudas y las heridas crónicas. Dentro de las heridas agudas, que pueden ser traumáticas o quirúrgicas, pues hay una serie de factores que hacen que estas heridas hagan todo su proceso, desde la noxa inicial, que puede ser cualquiera de las dos, traumática o quirúrgicas, pues toda la fase de hemostasa inflamatoria. Todas estas fases dependen de la interrelación de unos factores y de que estos no fallen. Las heridas deben estar vascularizadas. Cuando hay pérdida de la vascularización hay un riesgo enorme de infección. No debe haber tejido desvitalizado, porque tejido desvitalizado se vuelve básicamente un medio de cultivo para los microorganismos, y cuando ocurre un proceso infeccioso se vuelve un ciclo vicioso. ¿Por qué? Porque la infección genera más tejido desvitalizado, compromete más la vascularización de los tejidos, se aumenta el inóculo y se aumenta la infección. Entonces esto lleva a la no cicatrización de las heridas. Cuando cualquiera de estos procesos se dificulta, allí es donde en el fallo fisiológico del paciente se pueden dar entonces las heridas crónicas. Una herida aguda, entonces, la definimos como una herida donde hay un mecanismo identificable de lesión,
donde hay una pérdida de la integridad de la piel, lo cual rompe las barreras antiinvasivas naturales, y generalmente surge de dos tipos de traumas, accidentales y quirúrgicas. Hay que recordar que las accidentales van a tener mayor riesgo de infectarse debido a que no se hacen bajo técnica antiséptica y aséptica, y las lesiones quirúrgicas pues siempre se tratarán de hacer en el contexto del teatro operatorio para poder controlar todos los factores de riesgo ambientales que llevan a la infección de la herida. La herida quirúrgica entonces es un tipo controlado que ocurre en el contexto de la asepsia-antisepsia, y esto es una de las grandes revoluciones que se logró desde finales del siglo XIX, y se va a clasificar de acuerdo a la carga de contaminación bacteriana. Esto va a permitir entonces establecer el riesgo de infección, o incluso con ciertos signos clásicos poder decir que la herida está de una vez sucia e infectada, y esto obviamente va a tener un impacto enorme en la curación. Entre más sea el grado de la infección, pues más difícil va a ser que la herida cure, y algunas de estas incluso se podrían cronificar. La clasificación entonces de las heridas, como ustedes la conocen, arrancamos por las heridas limpias, que son heridas hechas en el contexto de una cirugía, o sea, es un acto quirúrgico. Siempre se hicieron todas las medidas adecuadas, las heridas se clasifican como heridas limpias cuando generalmente el proceso operatorio no tuvo ningún contratiempo, y allí estamos hablando de una herida que no tiene tejidos inflamados, no hay penetración a los tractos mucosos, dado que allí hay microbiota. Siempre va a haber, cuando penetramos a los tractos mucosos, una mayor carga microbiana, y generalmente estas heridas se van a cerrar tras la operación, no requieren cierre por segunda intención, y si hay un drenaje es un drenaje cerrado. El otro tipo de heridas básicamente es las que vamos a tener en toda esa situación controlada, pero hay una penetración a los tractos mucosos, tracto genitourinal, respiratorio, tracto gastrointestinal, y cuando se da el ingreso a algunas cavidades con microbiota, pero es un ingreso controlado. Ahí tenemos, por ejemplo, el tracto biliar, el apéndice, el tracto genital femenino, el orofaringe, que son sitios donde se hacen cirugías rutinarias, y se ha descubierto que el hecho de incidir en estos sitios no aumenta muchísimo el riesgo, siempre y cuando se haga dentro de los parámetros quirúrgicos de tiempo y de técnica adecuados. Generalmente se va a cerrar tras la operación, y si se requieren drenajes esté cerrado. La mayoría de las cirugías electivas que se van a ver van a caer dentro de estas dos categorías. Entonces, estas van a ser, quiere decir que la vasta mayoría de las cirugías van a ser de bajo riesgo en virtud solamente de la herida quirúrgica. Hay que ir correlacionando esto entonces con los factores de riesgo del paciente. Cuando ya la cosa se pone un poco más difícil, y estas ya son heridas que pueden ser producto de una complicación quirúrgica o de un accidente o de una patología no controlada, ya tenemos la herida contaminada. Generalmente aquí están las heridas agudas accidentales de menos de 4 horas. Y alguien podría preguntar, bueno, ¿y por qué ese límite temporal? Hay que recordar el tiempo de generación de los microorganismos. Ellos van a generar una generación más o menos entre cada 20 minutos a cada hora. Luego, en ese periodo de 4 horas, todavía no se ha dado de ese inóculo inicial la posibilidad de que crezcan en grandes números los microorganismos. Cuando pasan más de 4 horas, incluso así se tengan inóculos mínimos en la lesión, si no han habido los procesos de desinfección y limpieza de la herida, muy probablemente ese inóculo microbiano va a crecer y va a vencer entonces esas barreras antiinfectantes. Entonces, esa barrera es fundamental para hablar que es una herida contaminada, pero que todavía no hay una franca infección. Va a haber entonces inflamación o purulenta, el tejido se puede ver algo desvitalizado y necrótico sin que se encuentre franca pus. Esto es fundamental para diferenciarlas, donde las lesiones ya muestran un tejido completamente necrótico con presencia de pus y desvitalizado. Y generalmente las heridas limpias quirúrgicas que hablamos contaminadas es donde se presenta una perturbación del libreto operatorio. Esto es importantísimo en términos de tiempo y en general en alteraciones. Esto puede ser muy frecuente en los cirujanos en entrenamiento, o cuando apenas se están empezando a hacer los procesos de entrenamiento. Y los típicos serían, por ejemplo, la salida del contenido de una víscera. Entonces, contenido digestivo, respiratorio, urinario, el contenido de un absceso sale al campo quirúrgico. También se pueden dar una herida contaminada cuando hubo complicaciones intraoperatorias a juicio del cirujano. Por ejemplo, no se abrió ninguna de las cavidades donde había microbiota, pero en función de una alteración vascular que requirió aumentar muchísimo el tiempo de la operación, esto lleva a que sea mejor clasificar la lesión como contaminada en caso de que a juicio del cirujano sea así. Las heridas ya como tal infectadas es cuando ya es una herida aguda accidental que ha pasado más de 4 horas.
y ya se encuentran los signos claros de inflamación purulenta, o sea, hay pus y se puede acompañar además de necrosis de tejidos. En una herida quirúrgica nueva para un abordaje de ruptura de víscera o control de foco de infección ya establecida, cuando hay una catástrofe abdominal como una ruptura de víscera y hay, por ejemplo, una peritonitis de 4 cuadrantes. Y parte del principio entonces básico de que en el momento en que hacemos la incisión en el paciente ya está una infección allí establecida, ¿sí? Miren ustedes que aquí el tiempo es crítico. En la herida contaminada tenemos una carga microbiana que nos va a llevar a una infección, pero todavía podemos evitar que el microorganismo sea viable y crezca en los tejidos, que es como definimos infección. Las heridas sucias ya que llevan más de 4 horas, así incluso el inóculo sea pequeño, hay que entender el proceso de crecimiento de los microorganismos para entender precisamente estas dinámicas. Entonces, así en su práctica rural y en su práctica clínica, cuando estén en diferentes escenarios, se van a encontrar con el reto de definir cómo son las lesiones. Entonces, no solamente una lesión en virtud de la destrucción del tejido, se debe simplemente clasificar como sucio contaminado, hay que tener muy presente el perfil temporal para poder hacer acciones concretas. Una de las grandes mensajes que les debe quedar a ustedes es tengan mucho cuidado a la hora de suturar algunas heridas contaminadas o infectadas en su rural, porque puede llevar a problemas serios por el no debridamiento de la misma y que lleve entonces a un inóculo y que ese foco infeccioso se agrave. Eso es muy común en los comités de éticas analizar estos detalles. Entonces las infecciones operatorias ocurren dentro del sitio en una ventana temporal específica en la lesión, y esa ventana temporal entonces nos permite entender hasta dónde tenemos que estimar que un cuadro o una cirugía es responsable de una infección quirúrgica. Esa ventana temporal no es estática, hay que tenerla presente en función del el acto quirúrgico que se hizo sobre el paciente. Entonces, vamos a ver que en la mayoría de las definiciones va a tomar donde hay una infección en los 30 días siguientes a la cirugía, teniendo en cuenta que algunas bacterias de la piel o algunas bacterias que no son típicas comensales y patógenos del humano pueden demorar mucho su crecimiento. Va a haber mayor temporalidad entre más objetos extraños haya dentro del paciente, o sea, el hecho de ciertas suturas, de cierto material quirúrgico, el prótesis, esto hace que se aumente el tiempo. Entonces, lo que vamos a ver es que en algunas infecciones de sitio operatorio profunda, esa ventana temporal se puede mover hasta los 90 días, y cuando tenemos una infección de un dispositivo como una prótesis o un marcapaso, se puede contar incluso en un periodo temporal de 1 año, específicamente si hablamos de microorganismos de crecimiento no típico. El riesgo de infección entonces es directamente proporcional a la contaminación de la herida quirúrgica. Y esto entonces nos habla de esa proporción de riesgo que hay allí. Ven ustedes como la herida limpia siempre va a tener un riesgo de infección menor al 3%, y por eso es que muchas veces se suturan y se mandan para la casa después de un procedimiento electivo no muy invasivo. Las heridas limpias contaminadas, el riesgo de infección va a ser el del 3 al 10%, ya las heridas contaminadas va a subir del 10 al 17%, y ya la herida sucia con franca infección, pues ya 1 de cada 3 va a presentar entonces todos los signos de la infección de sitio operatorio. Dentro del diagnóstico va a ser clave la relación con los diferentes planos del cuerpo. Entre más profundo sea la infección, pues entonces más difícil va a ser de tratar, va a requerir un poco más de trabajo probablemente desde el punto de vista quirúrgico en tiempos, en términos de lavado, de debridamiento, y obviamente va a aumentar el riesgo de muerte. Entonces hablamos de que las infecciones superficiales van a ser sobre la herida quirúrgica, no van a penetrar la fascia a los espacios incisionales profundos donde ya hablamos de las capas musculares, y obviamente los organoespacios ya estarán relacionados con las vísceras. Entonces analicemos un poquito la parte del diagnóstico y los signos. De recordar que las superficiales solamente van a estar allí en esa primera porción de la lesión, van a ser más que todo relacionadas con la biota de la piel, y generalmente el diagnóstico lo voy a hacer siguiendo el siguiente criterio, analizando los signos cardinales de la inflamación allí en esa herida, la presencia de descarga purulenta o un cultivo que aparezca allí positivo, o una prueba que me aparezca allí positiva para un microorganismo. Esos criterios son los criterios tanto clínicos y paraclínicos que podemos hacer para diagnosticar la infección de sitio operatorio superficial, pero en la vasta mayoría de los casos ustedes van a tener que valer de su criterio clínico analizando los signos de inflamación local acompañado de la detección de la presencia de pus. En la infección ya profunda ya estamos hablando de tejidos que han sobrepasado la fascia,
y ya entonces vamos a ver un drenaje purulento de la infección, especialmente cuando se pueden correr un poquito los bordes y hacer una dehiscencia incluso manual para poder observar ese plano profundo. Se va a ver que ya la purulencia está llegando a planos profundos, sea por una dehiscencia espontánea o intencional de la lesión. Y además otro punto importante es que probablemente el paciente va a tener muchos más síntomas, va a haber una más área de lesión, uno va a poder ver algunos cambios locales como enrojecimiento o cambios claros de celulitis acompañado de adenopatías, y es muy clave también observar si hay la presencia, por ejemplo, de abscesos o imágenes compatibles con ellos en las ecografías o en los exámenes radiográficos. Ahí ya vemos que necesitamos de pronto algunas más ayudas, pero siempre el diagnóstico va a ser inicialmente clínico de un paciente que tiene entonces una herida con compromiso, con salida de material purulento, que el drenaje entonces esté presentando pus. Esto nos debe hablar de que el proceso se está profundizando, incluso que podría llegar a ser de órgano-espacio. Entonces, cuando ya tenemos el compromiso del órgano-espacio, ya vamos a hablar entonces que no solamente va a ser el drenaje purulento de la herida, sino que ya vamos a tener un drenaje purulento del dren que está allí puesto. Vamos a ver en los diferentes imágenes diagnósticas colecciones alrededor del órgano, ya sobrepasando completamente esos planos superficiales, y también el criterio microbiológico de aislar el microorganismo de allí. Teniendo en cuenta esto, hay que analizar los factores de riesgo. O sea, teniendo en cuenta de que si yo tengo un paciente de muchísimo alto riesgo de una infección de sitio operatorio, pues debo ser un poco más exhaustivo en analizar el diagnóstico y en algunos casos incluso ser más exhaustivo en las pruebas microbiológicas que hago para tratar de detectar otros microbios. Entonces, obviamente, factores como edad avanzada, donde los pacientes por los procesos de inmunosenescencia tienen algunas dificultades en el trabajo de los macrófagos, desde la presentación del antígeno hasta el proceso de fibrosis. En los pacientes, por ejemplo, con diabetes, hay que recordar que los productos de glicosidación avanzada van a afectar el buen funcionamiento de los fagocitos. Esto va entonces a disminuir la posibilidad de detectar algunos patógenos que están creciendo allí en las heridas. Por eso los pacientes con insuficiencias vasculares y los diabéticos suponen más del 60-70% de las infecciones, de las úlceras crónicas infectadas. Los pacientes con malnutrición, es obvio la relación que hay entre la malnutrición y la inmunosupresión. Esto lleva también a afectación no solamente en el proceso de evitar la infección de la herida, sino también en el proceso mismo de cicatrización. Y una mala cicatrización aumenta el riesgo también de infección. Los pacientes que fuman, no es solamente dejar el cigarrillo 2 días antes de la cirugía. Hay que recordar que los efectos del cigarrillo se sienten no solo en el pulmón, sino también en el sistema inmune. El monóxido de carbono también afecta el buen funcionamiento de los linfocitos y de los monocitos. Y en la obesidad, obviamente, hay unos riesgos muy elevados por la misma dinámica de la piel, por los pliegues, por la posibilidad de estar observando a los pacientes. Cuando se les da de alta, los pacientes obesos tienen menos probabilidades de atender otra vez a la consulta por múltiples factores psicológicos y culturales. Entonces, es complejo para a veces detectar las infecciones de sitio operatorio, se pueden ver ya en pacientes avanzados. Cuando hay una inmunosupresión es importantísimo tratar de expandir nuestros cultivos a analizar si hay la presencia de hongos o micobacterias, especialmente si tras los primeros ciclos de antibióticos la infección no mejora. Y tener en cuenta que si el paciente tiene una neumonía, una infección de vía urinaria, una infección de tejidos blandos en otra parte del cuerpo, no deberíamos llevar al paciente a una cirugía, por ejemplo, porque en muchas veces estas infecciones, que como vimos algunas pueden ser de alto inóculo pero intermitentes, hay algunos de estos microorganismos que llegan a la sangre y pueden hacer la siembra en la herida quirúrgica, y entonces podríamos causar un doble daño en el paciente. Sobre la colonización de microorganismos resistentes, parece que lo que más importa es el Staphylococcus aureus meticillinus resistente, pero este solamente se debe analizar en el contexto de ciertas patologías quirúrgicas que iremos mencionando. Ya desde el punto de vista del procedimiento, son todos los aspectos técnicos que permiten que un hospital disminuya el riesgo de la CISO de forma general. Es tener entonces todos los procesos preoperatorios de control de infecciones muy bien montados, hacer un muy buen lavado del paciente y del campo quirúrgico. La duración del proceso quirúrgico es fundamental. Como les dije ahorita, pudo haber
ocurrido un evento vascular o una hemostasia que se tuvo que hacer, pero el procedimiento se demoró más del percentil 95-97, esto nos habla de un riesgo claro de infección porque estamos teniendo los tejidos mucho más expuestos al ambiente y a la biota del paciente. El hecho de si se dio o no profilaxis antibiótica, y aquí vienen muchos factores que después profundizaremos, pero vale la pena resumir algunos puntuales. Se dio el antibiótico que era para la microbiota del paciente donde va a ser el proceso quirúrgico. Se dio en el tiempo necesario, o sea, se le puso 1 minuto antes o se le puso 6 horas antes del procedimiento quirúrgico, ¿sí? Y lo otro muy importante, obviamente, la dosis. Ya lo otro son elementos pues, de esterilización, de cómo es el quirófano, si tiene algún proceso de ventilación, aunque esto pues todavía no se ha demostrado que impacte allí, y aspectos ya como tal del hospital en general, si es el tamaño, los hospitales más grandes, curiosamente, como ven más casuísticas de pacientes específicos, por un lado protegen por el hecho de que en las cirugías mayores es menos probable que se salgan del libreto, pero por mayor volumen, especialmente si son hospitales públicos, pueden tener más riesgo de errores en la atención. Y los hospitales universitarios, pues se ha elucubrado, me parece a mí, porque no, la evidencia a mí no me parece del todo sólida, de que por el hecho de que hayan estudiantes de medicina aumenta el riesgo de infección en el proceso quirúrgico. Entonces, como vemos, el diagnóstico, sí, uno se puede apoyar por imágenes y si tiene todo el arsenal diagnóstico es genial, pero el diagnóstico siempre debe ser clínico. Analizar cuando tengo un paciente con altos factores de riesgo para una infección de sitio operatorio y analizar los signos locales y sistémicos para poder hacer el abordaje diagnóstico. Ahorita nos enfocamos mucho en la herida, entonces si vemos que hay una copiosa cantidad de pus, si es solamente superficial, si el DREN no me está dando, pero hay que también analizar los puntos clínicos. Entonces, siempre que yo tenga un paciente con factores de riesgo de infección de sitio operatorio, personal de enfermería va a estar pendiente de estos pacientes de alto riesgo para hacer una observación mucho más pormenorizada de la herida. Siempre entonces el monitoreo de los signos y síntomas clínicos de la herida, estar siempre analizando qué está saliendo de los drenajes, siempre tener presente los signos cardinales de la inflamación y ver la evolución de la cicatrización. Muchas veces en pacientes débiles inmunodeprimidos, la única puerta de entrada para saber que hay una infección es que la herida no cicatriza, porque como los pacientes inmunodeprimidos muchas veces no se inflaman, no podemos ver los signos allí característicos que describió Celso en el siglo I. Luego lo que debemos hacer entonces en el siguiente paso es si la herida está en buenas condiciones, hay que mirar los signos sistémicos de infección. Ya sabemos que nos han ido cambiando los criterios de sepsis. La primera cuenta de entrada va a ser que nos reporten que el paciente tiene cualquier signo o síntoma del espectro del SIRS, del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Inmediatamente aplicamos un quick SOFA a la cabecera del paciente y después de eso estamos obligados, en caso de notar que hay un compromiso sistémico frente a esta infección, de hacer un puntaje SOFA para poder estadificar nuestro paciente, porque probablemente estamos ante un cuadro de sepsis y allí el tiempo es fundamental. La gran pregunta que uno se debe hacer ahí cuando cojan un caso clínico donde tiene un paciente que tiene POC, que ha tenido sonda todo el tiempo, le hicieron una cirugía de vesícula y empieza a presentar focos febriles, ¿sí? Entonces, si ese foco febril es a las horas después de la cirugía, hay que pensar en eventos vasculares, en tromboembolismo, en alteraciones o en complicaciones de la anestesia, no en infecciones. Generalmente vamos a empezar a sospechar que la lesión o la infección es del sitio operatorio, generalmente cuando se da hacia las 48 horas después del procedimiento quirúrgico, porque cuando yo presento, por ejemplo, fiebre en un paciente que apenas hace 12 horas, 24 horas fue operado, lo primero que tengo que sospechar es que puede haber otro foco infeccioso. Ese paciente que hablamos ahorita que tenía POC, ¿será que tiene una neumonía? ¿O será que por esa sonda permanencia tendrá una infección de vía urinaria? Entonces es bueno en el contexto del paciente séptico hospitalario de alto riesgo por sus comorbilidades, que hagamos un enfoque integral de ese cuadro infeccioso y analicemos si realmente podría ser el sitio operatorio o si podrían haber otros signos. Allí es clave entonces, aparte del QuickSOF, hacer las imágenes para localizar el foco, hacer los cultivos de los diferentes sitios y, si es necesario, analizar mediante imágenes ese sitio operatorio para definir si hay colecciones o signos francos de alteraciones. El diagnóstico entonces es clínico, como lo habíamos visto. Estas ya son las tablas que tiene el UpToDate, que trae los criterios del CDC y del NHSN. Recuerden ustedes que las superficiales vamos hasta una ventana de 30 días. ¿Sí? Una infección superficial es muy rara que se dé después de todo ese tiempo, debido a que los inóculos son bajos y los microorganismos que actúan allí generalmente no tienen la posibilidad de crecer tanto tiempo después. Ahí entonces el tejido va a estar solamente dedicado a la piel,
¿sí? A los estratos superficiales y al tejido subcutáneo. Eso quiere decir que, como veremos después en infecciones de tejidos blandos, de un procedimiento quirúrgico puede evolucionar un absceso o una celulitis, que son cuadros infecciosos típicos del tejido celular subcutáneo. Lo que vamos a ver entonces es un dolor a la palpación periincisional. Ojo, muchachos, cuando ustedes vean dolor ya mucho más amplio, en zona mucho más grande, ya nos habla de que ese proceso no está allí localizado, sino que ya probablemente se fue a planos profundos o se está yendo de forma horizontal, y esto a veces va, entonces, si nos demoramos a llevar a los pacientes a unos debridamientos destructivos bastante importantes. Todo va a ser perilesional y localizado. Vamos a encontrar los signos cardinales de la inflamación y ver entonces, siempre tocar la herida, quitar el apósito y mirar si hay la descarga de material purulento. Tener presente que algunos pacientes pueden soltar algo de material seroso, se pueden a veces presentar seromas. Estas son complicaciones que maneja muy bien el personal de enfermería. Cuando yo veo una infección de sitio operatorio superficial y empiezo a ver signos sistémicos, debo entonces, y esto lo debe hacer el cirujano, tratar de abrir la incisión para mirar si hay una alteración mucho más profunda. Eso entonces nos lleva a la ISO profunda, donde miren ustedes que ya el perfil temporal puede llevar hasta 90 días, porque esto va en virtud de qué tipo de suturas se utilizaron, si hubo alteraciones allí a nivel de los cierres, y esto se pueden dar si ya dentro de incluso los 3 meses. Allí ya entonces vamos a tener ya no solamente el tejido celular subcutáneo, sino la fascia y los músculos. Generalmente los pacientes ya van a tener una respuesta inflamatoria sistémica, no dependen solo de la fiebre. Recuerden que los adultos mayores van a tener otros equivalentes, como por ejemplo celilio, desorientación, delirium, y recordar entonces que estas lesiones siempre deben ser exploradas por el cirujano, ojalá el cirujano que haya hecho la cirugía, para poder analizar cuál es la extensión y si es necesario acompañar de imágenes. Finalmente, ya el órgano espacio, también de 30 a 90 días. Recuerden que si hay prótesis o cosas, eso puede ir hasta 6 meses, un año, dependiendo del área. Ya vamos a ver que las capas profundas están incluso comprometidas en el órgano que fue manipulado durante el procedimiento. Aquí ya va a ver todo el espectro de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y además el fallo del órgano o el fallo de la zona donde estamos. Entonces, por ejemplo, si es un paciente con una infección intraabdominal severa, esto puede llevar entonces a que el paciente tenga ictericia, porque ya hay un compromiso pues, sistémico mucho más grande. Aquí entonces ya es, a pesar de que es muy profunda y es de un sitio, ya esto es una infección completamente sistémica. Hay que acompañar esto siempre del uso de hemocultivos, de cultivos de la zona específica, y tratar de descartar otros ciclos, y otros sitios o focos de infección. Y es fundamental siempre acompañar de estudios radiográficos para poder analizar la extensión y que el cirujano pueda planear el abordaje de la complicación. Entonces, el diagnóstico microbiológico de aquí se puede resumir en una frase muy sencilla: entre más profundo y mayor cantidad, mejor. Entonces, ¿cuál es la mejor muestra que me sirve a mí para hacer un buen análisis de la infección local en una infección de sitio operatorio, independiente del grado de profundidad? Es ir lo más profundo, tratar de tomar la mayor cantidad de muestra. Que entonces embalo al laboratorio si mandé 20 centímetros cúbicos de pus, no embalo al laboratorio. Ellos harán, por ejemplo, procesos de centrifugación, y esto aumentará la sensibilidad de la prueba. Recordar además que los hisopos no sirven acá. A veces en los actos operatorios, cuando se hacen debridamientos, los cirujanos pueden mandar al laboratorio las torundas. Las torundas, que son diferentes a los hisopos, son capaces de acumular un poco más de líquido, incluso gasas. Cuando esas gasas se escurren, pueden sacar mucho más material para la muestra. No es lo ideal, pero en algunos casos se puede hacer, teniendo en cuenta que lo más importante, como lo vimos en hemocultivos, es el volumen de la muestra. Entonces aquí sí puedo tomar el líquido y además puedo tomar un poquito de ese tejido, o sea, hacer una biopsia, mucho mejor, entre más cantidad mejor. Siempre evitar los hisopados, si se usan torundas que tengan muy buen material para el cultivo y tensiones. Siempre tratar de descontaminar la parte superior de la lesión para poder aspirar y abordar las muestras. En lesiones que sean de altísimo valor clínico, donde prácticamente uno tiene una bala nomás para diagnosticar, como por ejemplo en las infecciones ortopédicas, infecciones de hueso, infecciones articulares, en infecciones de paciente inmunodeprimido. Incluso es recomendable en el momento de la toma de muestra cambiar los guantes del cirujano y cambiar el campo para el momento de la toma de muestra, para que sea lo más aséptico posible. Y generalmente hay que recordar que hay que hacer una adecuada toma de muestra. Siempre que estén en el foco abdominal, pedir siempre cultivos para anaerobios. Siempre que vean signos de gangrena gaseosa, pidan cultivo para anaerobios.
Y lo ideal siempre es en las muestras profundas cuando se toma biopsia, tener muy presente de que las biopsias no se puede mandar a un solo frasco. Ustedes cuando se tomen una biopsia intraoperatoria debe ser una en formol, que es para el histopatólogo, y la otra debe ir en solución salina, ¿sí? Que debe ir rápidamente al laboratorio porque si le echamos formol a esta, pues voy a matar las bacterias. Entonces, mucho cuidado, que si solamente se hace una por formol, pues prácticamente ustedes estuvieron negando ahí el laboratorio de microbiología. Tratamiento entonces de estas lesiones, esta ya la parte que más van a ver ustedes es con sus profesores de cirugía. Las lesiones deben ser entonces abiertas, exploradas, drenadas, irrigadas y debridadas. Y obviamente deben ser dejadas con un apósito y estas deben dejar que después de un proceso de curación guiado por enfermería cierren por segunda intención. La necesidad de terapia antibiótica va a ser necesaria de acuerdo a la extensión de la infección, la presencia de manifestaciones clínicas, sistémicas y las comorbilidades del paciente. Esto es lo que permite poder decir si solamente se va a mandar un tratamiento apenas por encima de lo que mandaríamos en una profilaxis antibiótica o si realmente necesitamos antibióticos de amplio espectro, puestos de forma sistémica y vigilados en una unidad de cuidados intensivos. Lo ampliaremos a medida que veamos algunos focos. Ya dimos algunos pautas en la parte de toma de muestra que los gérmenes que más veíamos en la práctica clínica, ahí estaba E. coli, estaba Pseudomonas, por allá de cuarto estaba Staphylococcus aureus. Hay que recordar que en las secreciones de las lesiones en las heridas y en las infecciones de sitio operatorio, especialmente las superficiales, el campeón va a ser los cocos que tenemos en la piel. Ahí van a estar entonces Staphylococcus aureus, catalasa positivo, coagulasa negativo, los estafilococos que son catalasa positivo, coagulasa negativo y algunas especies de estreptococo, ¿sí? En términos generales, todo lo que sea superficial o que no entra una víscera, miren ustedes acá, pues víscera con microbiota, o sea, cirugía cardíaca, neurocirugía, cirugía vascular, cirugía ortopédica, miren que los campeones son los cocos gram positivos. Muy, muy presente para cuando analicemos infecciones de tejidos blandos. Y ya cuando nos metemos algunas de las vísceras, ya va a depender de la víscera que haya allí, entonces obviamente en el tracto digestivo vamos a tener una gran cantidad de bacilos gram negativos, por ejemplo. En Manizales, datos de adultos, tenemos que un 30% van a ser de los Staphylococcus aureus van a ser resistentes a la meticilina. Estos datos son iguales a 2009, ya se está preparando el manuscrito del perfil de resistencia del año pasado, obviamente para poder comparar con los datos de la pandemia. Y en este contexto entendemos que cada vez que haya una sospecha de una infección de tejidos blandos superficiales, como una de cada 3 son causadas por Staphylococcus aureus meticilino resistente, siempre debemos cubrirlo. No se nos puede olvidar eso. En Manizales, en Caldas, toda infección de tejidos blandos debe ir con cubrimiento de Staphylococcus aureus meticilino resistente. Para algunos de ustedes que vayan a practicar en otras partes de América y en otras partes del mundo, recuerden que siempre deben analizar las prevalencias y las frecuencias de estas infecciones en su comunidad. Si el Staphylococcus aureus meticilino resistente es solamente el 15 o menos por ciento de las infecciones por estafilo, ustedes podrían utilizar una terapia empírica que no cubra Staphylococcus aureus meticilino resistente. Manizales, y como veremos en las guías de la Asociación Colombiana de Infectología del 2019, nos mencionan que el trimetoprim sulfa es el medicamento de elección de resistencia, y miren ustedes las bajas resistencias que hay en adultos, ¿sí? Independiente que sean MRSA, hay una baja resistencia a trimesulfa, por lo tanto es uno de los medicamentos de elección cuando hay infección establecida, pero no se preocupen que cada uno de esos detallitos los iremos analizando. En los niños es un comportamiento similar, entre el 15 y el 40% son Staphylococcus aureus meticilino resistentes, y en ellos también el trimetoprim sulfa tiene mejor perfil de resistencia sobre la ciprofloxacina y clindamicina, lo mismo exactamente en adultos, es el de mejor perfil de resistencia sobre ciprofloxacina o clindamicina. Recuerden que estos son datos de acá de Manizales, ¿sí? Entonces, el tratamiento antibiótico va a ser en relación con la biota de la piel, la biota del hueco de la cavidad donde estemos y el riesgo de resistencia. Paciente que ya le hayan dado ciclos de banco, de oxacilina, pacientes que hayan recibido carbapenémicos son de mucho más riesgo. Les recomiendo mucho estas guías que están en JAMA, un resumen muy interesante y muy bueno. Probablemente ahorita por la pandemia se vayan a actualizar muchísimas de estas cosas, pero lo cierto es que esta es una guía muy interesante de la cual saqué muchas de las pautas que se mencionaron acá. Entonces, medidas preventivas para que nos vayamos, la planeación de la cirugía es fundamental.
Las cirugías de emergencia tienen mayor riesgo de infección, especialmente si es una patología donde no más se va a hacer control de daños y se va a hacer otro segundo acto quirúrgico para analizar y hacer ya control definitivo de las lesiones. Si hay pobre vitalidad o pobre perfusión de los tejidos, van a haber complicaciones. La quimio y la radio en los pacientes con cáncer aumenta ostensiblemente el riesgo de infección y muchas veces esto precluye el acto quirúrgico en algunas semanas debido al gran riesgo que hay para la reparación y para el riesgo de infección. Los pacientes hipoalbuminémicos tienen un RR de infección de 6 y obviamente se ha descubierto que la nutrición enteral disminuye mucho más el riesgo de infección que la nutrición parenteral, probablemente debido a algunos factores tróficos que la microbiota genera a partir de los nutrientes. Las terapias inmunosupresoras siempre disminuyen la curación de la herida, es un factor de riesgo, las heridas no van a dar los signos cardinales de infección, y cuando haya una cirugía en un paciente inmunodeprimido y sospechemos ISO, recuerden tomar más volumen de muestra para poder hacer también cultivos de hongos y micobacterias. Las cirugías mínimamente invasivas, este es un punto central para que lo tengan presente, es que las cirugías mínimamente invasivas van a impactar mortalidad y van a impactar infección siempre y cuando se tenga en cuenta el sitio anatómico. Entonces, por ejemplo, las cirugías mínimamente invasivas de vesícula y colon van a disminuir siempre el riesgo con respecto a las abiertas. Pero en algunos órganos, como por ejemplo estómago, colon, solamente la cirugía mínimamente invasiva va a disminuir el riesgo de infección si no hay otros factores de riesgo concurrentes allí, ¿sí? Y hoy, lo que hablamos ahorita de la infección distante es un riesgo enorme por la siembra de los microorganismos. Entonces, para preparar al paciente dejar de fumar, ojalá mes y medio antes de la cirugía. Esto también va a impactar en los trastornos coagulatorios perioperatorios. Y la preparación, por ejemplo, de la cirugía del colon solamente sirve para procedimientos del colon, no porque usted le barran la biota de todo el abdomen y le van a hacer una cirugía de estómago, eso va a impactar en el riesgo. De hecho, le producen una disbiosis y como está todo disbiótico en su proceso de hospitalización, pues ahí sí se le monta un germen resistente y podrían allí haber entonces problemas. La preparación del procedimiento, la higiene de manos, el atuendo de cirugía, los antibióticos profilácticos, eso lo analizaremos después, y la descolonización de Staphylococcus aureus meticilino resistente solo en el contexto de las cirugías ortopédicas y cardiovasculares. Hay que recordar que el lavado de vidas desde las uñas hasta el antebrazo, en respecto al lavado de las manos como tal del personal que va a operar el paciente, no se ha encontrado superioridad con ninguno. Siempre evitar el uso de fomites, entrar con todo el equipo quirúrgico completo, y obviamente pues esto se hizo mucho más patente durante la pandemia, y el doble guante no protege al cirujano, protege más al cirujano en el caso pues de prevenir un VIH operatorio y todo esto, pero no disminuye el riesgo en el paciente. Lo más importante es el lavado de manos. Y afeitar al paciente está absolutamente contraindicado, ya que el microtrauma en la piel hace que se aumente el riesgo de infección localizada. De Lister, quien en 1872 publicó su técnica de antisepsia en cirugía en la revista Lancet, aprendemos entonces que la antisepsia es uno de los factores más fundamentales. Hasta ahora, si el doctor Lister usó ese carbólico, pues ya ahorita vamos en que la clorhexidina parece ser un poquito más superior al yodo, dado que no se desactiva con los fluidos corporales. Nuestros fluidos corporales tienen algunas enzimas que degradan los productos de yodo. Y siempre hacer el lavado que también analizamos en los hemocultivos, que es de forma concéntrica y centrífuga. Las controversias quedan entonces sobre el número de personas en cirugía, el número de veces que se abre la puerta y si hay o no flujo laminar en el quirófano. Aspectos controversiales, el uso de la descolonización en algunos aspectos. El uso racional solamente se ha encontrado en Staphylococcus aureus para cirugía cardiotorácica, para cirugía ortopédica y algunos pacientes inmunodeprimidos y renal crónico. El esquema todavía hay varios esquemas, algunos apoyados por la OMS, otros por simplemente grupos de investigación, pero en general se concentran en utilizar antibióticos tópicos y sustancias desinfectantes. Desde el punto de vista de los antibióticos profilácticos, esta es una de las pocas aplicaciones que todavía le quedan a los antibióticos profilácticos. Hay que recordar que los antibióticos se han reducido cada vez más a unas pocas indicaciones, porque lo único que hacemos muchas veces es volver resistente a la biota de los pacientes. Entonces, generalmente la terapia profiláctica se ha dejado para la neutropenia, la posexposición, en algunos pues, casos específicos, el riesgo de
endocarditis en algunos procedimientos odontológicos y otro tipo, y la cirugía todavía sigue siendo una de las situaciones clínicas reina. ¿Dónde poner los antibióticos? Deben ser preoperativos. Miren que la infección de sitio operatorio es significativamente menor cuando se utilizan preoperativos 60-90 minutos antes. Así se hacen tempranos, que es casi antes de la incisión, perioperativos o posoperativos, pues obviamente aumenta más el riesgo porque ya los microorganismos han sido sembrados. Entonces siempre recordar que lo que nos vamos a encontrar es la biota endógena de la piel, donde van a estar de mayor importancia los estafilos, tanto coagulasa negativo como coagulasa positivo, algunos estreptos, y obviamente cuando ya nos metemos a la biota de las cavidades va a ser los más importantes los bacilos gram negativos. Hay que recordar que muchas infecciones de sitio operatorio relacionadas con vísceras van a ser infecciones polimicrobianas, y por eso es que vamos a ver en terapia antibiótica que muchas veces cubrimos anaerobios, así no hayan aparecido en los cultivos. Si usted le pregunta a un anestesiólogo, la mayoría les van a decir para profilaxis en cirugía, póngale cefaloloquiaya, ¿sí? La cefalosporina que haya de primera generación en el quirófano, pero como vamos a ver en terapia antibiótica, que vamos a abordar profilaxis y terapia, vamos a ver que dependiendo del sitio, uno debe tratar de utilizar ciertos antibióticos que curan ciertos gérmenes específicos que son de alta importancia allí en la biota. Por eso siempre que estamos en las vísceras vamos a ver o que se utiliza el metronidazol o la clindamicina, que muchas veces si un paciente, por ejemplo, tiene una alergia a los betalactámicos, pues vamos a tener que empezar a pensar en fluoroquinolonas, en trimestopinsulfa, o incluso llegar hasta a tener que utilizar vancomicina. Entonces, generalmente para todos los estudios o para casi todos los principios en cirugía ponen 1 a 2 gramos de cefazolina. Hay que tener en cuenta de que debo mirar el paciente y el peso del paciente. Los pacientes que tengan más de 120 kilos debemos poner 3 gramos de cefazolina. Se ha notado que utilizar esa norma de 2 gramos para todo el mundo, los estudios farmacocinéticos han demostrado pobre penetración a tejidos, entonces hay que tener esto presente, y se debe poner de 60 a 90 minutos antes, máximo 2 horas, ¿sí? Cuando se requiere profilaxis con ciprofloxacina o con vancomicina, que la indicación es en los pacientes con alergia severa beta-lactámico, se debe hacer infusión dosis carga 120 minutos antes. O sea, en ustedes que hay que planear muy bien ese proceso, porque si la ponemos en los 90 minutos, cuando se haga la incisión no va a haber allí nada de vancomicina ni ciprofloxacina. En las heridas limpias y limpias contaminadas no hay que dar nueva dosis si la operación no dura más de 3 horas. Entonces, miren ustedes que lo que ustedes, estoy seguro, han visto en la mayoría de las cirugías, se les pone la dosis de la cefazolina, por ejemplo, 1 hora antes del procedimiento, y no se vuelve a repetir si la cirugía fue de alrededor de 2 horas. Hay que cubrir anaerobios, los de elección van a ser metronidazol y clindamicina para profilaxis. Cuando ya hablemos de terapia antibiótica, vamos a ver que hay un arsenal mucho más grande. Cuando debo cubrir bacilos gram negativos, una aminoglicosia o una ampicilina sulbactam puede ser interesante, teniendo en cuenta de que en mi elección personal y mi recomendación de experto para ustedes es que si van a cubrir un gram negativo, mejor se deriven por el aminoglicosia. Una sola dosis no tiene consecuencias ni para el riñón ni para el oído, y en la ampicilina sulbactam en aislamientos de abdomen hemos visto ya una resistencia del 42% en adultos. Siendo esto entonces una introducción muy general a la infección de sitio operatorio, espero que les sea de ayuda, y vamos a ir evolucionando cada una de estas patologías a medida que vayamos avanzando el curso. Muchísimas gracias por su atención.